¿Te das cuenta de la magnitud, de la grandeza de la reconciliación de Cristo para ti? No, pues inmediatamente diría sí y amén, pero en medio de los afanes de esta vida llegamos a estar distraídos y el enemigo quiere más que nuestra distracción, quiere completamente cambiar nuestro camino y lo hace mediante sutilezas, engaños. Podemos pensar en una analogía militar, que un ejército viene de frente para su ataque contra otro, pero a la vez, sin que lo sepa, el otro ejército viene flanqueando, viene de lado, para ver si con ambas estrategias, pues de esta manera logra derrotar a su enemigo. Y así es Satanás. Vemos que viene directamente, descaradamente, pero también viene sutilmente por un lado y también por el otro, viendo si por sus múltiples estrategias, a lo mejor una funcionará con uno y la otra con otra persona. Así era la situación en Colosas. Venía Satanás en esa época, en esa audiencia, en esta ciudad, con la mentira de la salvación por obras, luego con la otra mentira de experiencias y revelaciones místicas angelicales superiores a Cristo, otras filosofías greco-romanas, y tal, y tal, y tal. Y escuchamos varias estrategias, como las mismas reempaquetadas de maneras diferentes, las cuales vemos hoy en día. Entonces, en este contexto, Pablo continúa su carta para los colosenses y lo que les está diciendo es que están algunas enseñanzas claves que tienen que ver con la reconciliación de Cristo, que ellos tienen que entender, a las cuales se tienen que aferrar en medio de esas huecas sutilezas, de estos varios engaños de Satanás que él está usando para intentar derrotarlos y desviarlos. Entonces, lo que vimos, la semana pasada, vimos en Colosenses 1, 15 al 20, Cristo supremo sobre todo, supremo creador, Dios encarnado, sustenta su creación, es cabeza de la Iglesia, es el fundador de la resurrección nuestra, en base a la suya tenemos vida nueva, y también reconciliador de todo, Cristo sobre todo. Y Pablo continúa aplicando esa grandeza, la supremacía de Cristo, de manera particular hablando de la reconciliación de Cristo, pero para ellos. Dice, vale, Cristo es supremo sobre todo, y en la reconciliación también, y ahora tenéis que entender que esto se os aplica a vosotros de manera muy particular. Entonces nos encontramos con esta verdad en Colosenses 1, 21 al 23, Colosenses 1, 21 al 23. Voy a leer esa porción breve de la Escritura, que es nuestro pasaje principal en esta mañana. Dice así la palabra de Dios en Colosenses 1, 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vemos aquí la conexión con el pasaje anterior, ¿no? Dice en el 1.21, y a vosotros
vosotros también. O sea, justo antes, en el versículo 20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y ahora dice, y a vosotros también. O sea, la reconciliación de Cristo para ti, para ellos, es lo de lo cual está hablando nuestro pasaje en esta mañana. Y el primer punto que vemos acerca de la reconciliación tiene que ver con la grandeza y la necesidad de la reconciliación. La grandeza, pues acaba de hablar de lo grande que es Cristo justo antes, ¿no? El supremo creador, suprema cabeza sobre toda la iglesia, aquel en quien exclusivamente está la reconciliación y les hace ver su necesidad. Esa gran reconciliación es grande porque Cristo es grande, pero también es grande porque es grande a causa de que uno, a causa de dónde uno fue sacado, de que uno fue reconciliado. Entonces, esa grandeza de la reconciliación, la necesidad de la reconciliación, es lo que está comunicando Pablo. Vemos entonces ese contraste, erais en el 21, en otro tiempo extraños y enemigos, ahora os ha reconciliado. O sea, tenemos necesidad de esa reconciliación. ¿Reconciliación de qué? Bueno, de ser enemigos de Dios. Todos hemos nacido enemigos de Dios. Enemigos de Dios por cómo somos en pecado, cómo pensamos, cómo actuamos como pecadores. Hay que pensar este pasaje en Efesios 2:3, donde dice, hablando que estábamos muertos en delito y pecado, en el versículo 1, y en el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el pasaje habla de los deseos de la carne, ¿no? Pecaminosos, los deseos en hostilidad, en enemistad contra Dios, y que pues son acciones y pensamientos también, haciendo la voluntad, o sea, tomando acciones y de los pensamientos. Y por lo tanto, bueno, uno llevándose hacia su fin, si continúa en este camino enemigo de Dios, es hijos destinados a la ira, hijos que sufrirán la ira de Dios, la santa ira de Dios, la condenación eterna, el infierno, una eternidad separados de Dios. Entonces, de esto está hablando el versículo 1:21 en Colosenses. En otro tiempo, antes de Cristo, fuera de la reconciliación, erais extraños, erais enemigos, y dice, describiendo esto, en vuestra mente pensabais pecado, haciendo pecado o malas obras, pero ahora os ha reconciliado. Cristo os ha reconciliado. Se dice más de lo mismo en Romanos 1:21, donde dice, pues habiendo conocido a Dios por su revelación en su creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, luego vemos una lista de acciones pecaminosas en las cuales viven los romanos paganos. Entonces, lo que pasa, bueno, hoy en día es que la gente llama a lo malo bueno y a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Yo malo? No, soy buena gente. Pues ¿en quién? La cultura de hoy, si es que se cree en Dios, es un Dios que no tiene definición, sino que la propia de uno. Sí, creo en Dios. ¿En qué Dios crees? Bueno, es una definición propia. No es el Dios creador, el Dios
a continuación, soy buena gente. Sí, sí, es que yo hago esto y no hago lo otro. Es definición propia de lo que es bueno y malo. Pero si nos mantenemos con el estándar de la ley de Dios, ¿has mentido? Sí, he mentido. Eso es pecado. Eso es infracción de la ley de Dios. Ante Dios eres malo porque eres pecador y eso se evidencia por tu mentir. Y no es como la cultura lo diría, bueno, una mentiría. No, esa mentiría colgó a Cristo en la cruz por tus pecados. O sea, es algo bastante serio. Han robado, bueno, quizás no en el pasado reciente, o bueno, quizás solo un poco del Estado, como a uno le gusta excusarse, pues sí, yo vivo atrás, bueno, antes de Cristo robaba, no robo hoy en día, pero he robado en mi vida. Has tenido pensamientos, has cometido acciones muy curiosas. Sí, y de este lado la cultura niega y desecha completamente lo que Dios dice acerca de lo que es la sexualidad correcta y buena de un hombre y una mujer durante toda la vida. En un matrimonio. No, es que mi cuerpo, bueno, mi cuerpo ha sido creado por Dios. Dios quiere que haya sexo solamente dentro del cuadro de un matrimonio. Y un matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando se va buscando fuera o antes del matrimonio, cuando se va buscando hombre, mujer, es pecado. Pero esto es completamente rechazado dentro del cuadro de la sociedad en la cual vivimos. La mentira, robar, la ira pecaminosa. No, soy buena gente, sí. Si pusiésemos tus pensamientos en la pantalla, ahí dirías que eres buena gente. Creo que ahí podríamos evidenciar que somos pecadores. Necesitamos la reconciliación de Cristo. ¿Y cómo es así? Bueno, los colosenses fueron reconciliados y está la reconciliación para el pecador, para todo pecador. Fueron reconciliados, como dice en el 22 en la primera parte, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Cristo, cuando vino, Dios encarnado, vivió perfectamente. Él nunca pecó. Él cumplió 100% con la ley de Dios, no infringió la ley de Dios en su Padre, él siendo Dios, pero en carne fue tentado. 100% Dios, 100% hombre, y nunca perdió. Entonces, a la luz de haber cumplido la ley, pudo ser sacrificio adecuado para proveer para todos nuestros pecados. Y así es la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús, que Él tomó nuestro lugar, Él pagó nuestra deuda, el Padre aceptó su sacrificio y Él es entonces sustituto nuestro, pagando nuestro pecado y dándonos su justicia, su santidad. En Cristo solamente hay reconciliación. No hay reconciliación cuando yo pienso, o si alguien piensa, yo por mi propia cuenta, mediante obras, Dios me va a aceptar. Pues no te va a aceptar, porque cada obra tuya está manchada de pecado. No puedes ser reconciliado fuera de Cristo. Y esto subraya pues, la grandeza de su reconciliación, subraya también tu necesidad de su reconciliación, porque por tu propia cuenta no puedes llegar. No hay otra manera mediante la cual puedo yo ser reconciliado con el Creador, sino mediante Jesucristo. Él es la única reconciliación que podemos tener. Entonces, cuidado con los engaños que dicen, eres buena gente, eres pecador, eres condenado ante Dios, mereces
mereces el infierno, necesitas la reconciliación de Jesucristo. Y gracias a Dios por esa reconciliación que nosotros los creyentes tenemos. Gracias a Dios por esto. Entonces, si no tienes esta reconciliación, tienes que creer que Cristo proveyó esto para ti. Pide perdón por tus pecados. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por su Hijo Jesucristo. Y lo que hemos creído, el pasaje para la audiencia cristiana, ¿no? Sigamos, es lo que vamos a ver, sigamos en este camino en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, en el contexto de la carta, entiendo que hay razón particular por la cual se menciona en su cuerpo de carne y por medio de la muerte. Veo yo y otros varios comentaristas, teólogos, creen que esto tiene que ver, esta declaración explícita del cuerpo de Cristo en la carne, tiene que ver con la herejía que había en la historia de la Iglesia. Han habido herejías, unas que negaban la humanidad de Cristo y otras que negaban la deidad de Cristo. Y el pasaje enfatiza mucho, de la carta, enfatiza mucho Cristo es Dios, pero Dios encarnado. Parece que los colosenses estaban menospreciando la humanidad de Cristo, pero Cristo tenía que venir Dios encarnado. Sin ser encarnado no iba a ser tentado y no iba a poder morir por nosotros. La humanidad de Cristo es esencial para nosotros porque es quien Cristo es y es mediante esta obra de Dios encarnado que tenemos salvación. Entonces está enfatizando el cuerpo de Cristo, el cuerpo de carne. También en el 1.15, eres la imagen del Dios invisible. Explicamos esto la semana pasada. Dios que no veis, Dios se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre. Está hablando de que Dios se rindió visible mediante encarnación en el 2.9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vemos este énfasis, 100% Dios, 100% hombre. Y luego también en el 2.23 vemos el duro trato del cuerpo. Está diciendo que no es así, machacándose el cuerpo mediante el duro trato del cuerpo, que uno va a lograr ser aceptado ante Dios. Y entonces se ha hecho, parece ser, o se hizo en el tiempo de los colosenses una discrepancia incorrecta entre lo corporal y lo espiritual. El cuerpo no está mal. El problema de nuestro cuerpo es que es un cuerpo pecaminoso. Cristo nos va a dar nuevos cuerpos. El problema no es nuestro cuerpo, el problema es el pecado. Y entonces, esto es lo con lo cual debemos tratar. Debemos tratar con nuestro pecado y no darle una vista incorrecta a lo que es nuestro cuerpo. Bueno, entonces esto es la primera parte, y está enfatizando esta primera parte la necesidad y la grandeza de la reconciliación. Y de igual manera que si nos imaginásemos un acantilado de este lado, otro por aquí, a 100 metros de distancia, de igual manera que yo no puedo saltar de un lado hacia el otro, tampoco puedo saltar y llegar a Dios por mi propia cuenta. Cristo es el puente de reconciliación. Fuera de Cristo no hay reconciliación. Pues, por lo tanto, dado nuestro estado de enemistad y condenación, y grande es la reconciliación de Cristo, estamos diciendo que la reconciliación es grande y necesaria. En segundo lugar, en la segunda parte del versículo 22, vemos el propósito de la reconciliación.
lo pone el pasaje, ¿no? Para presentaros santos sin mancha y irreprensibles delante de Él. Tenemos el propósito de la reconciliación. Es necesaria y tiene un propósito particular. Dios nos ha salvado para que nosotros nos apartemos del pecado y vivamos en santidad. Ahora, cuando se habla de ser santos sin mancha y irreprensibles, hay tres partes o fases de la santidad en la salvación. La inicial, que es una declaración, por decirlo así, judicial, legal, que en Cristo ahora somos justos. Ahora yo sigo pecando y sigues tú pecando, pero yo tengo la justicia de Cristo y a causa de la justicia de Cristo que tengo, a causa de su reconciliación, que es lo que enfatiza el pasaje, pues yo puedo estar ante Dios un día. Entonces, esa declaración inicial, vemos este término de a los que son santos en el 1:2. Está hablando de sois santos, porque en Cristo tenéis su santidad, tenéis su justicia, y a causa de Él estaréis ante el Padre un día. No por mi santidad, por mis obras, sino por la santidad, por la justicia de Cristo. La Biblia también habla del proceso de la santidad progresiva, desde el día que nos convertimos hasta que cuando dejamos este cuerpo de muerte. Vemos el crecimiento espiritual que nos comunica, por ejemplo, el 1:6, lleva fruto y crece también en vosotros. Pero aquí vemos la última fase de la santificación. Está hablando del día en el cual estaremos completamente santificados. Entonces, vemos esto por dos términos o expresiones en el pasaje. Presentaros delante de Él. Hablando de cuando seremos presentados ante Jesucristo, cuando dejemos esta vida. Y bueno, será en el juicio que tendremos nosotros, pero el juicio que se tiene de los creyentes es más como una graduación. Todos se gradúan, en este caso, en Cristo Jesús. Algunos han servido más que otros, tienen mejor. Es una ilustración que no siempre se puede correlacionar todo, pero bueno, en base a Cristo graduamos y Él evaluará nuestras obras. Está diciendo que este es el fin. Hemos sido salvos, no solo para decir, bueno, gracias a Dios, y ahora déjame vivir mi vida. Hemos sido salvos para ser presentados un día santos y sin mancha, en base a la obra de Cristo a favor nuestro, y a la luz de esto, pues vivimos siendo transformados poco a poco a la imagen de Cristo, como nos dice segunda los Corintios 3:18. Para presentaros santos, sin mancha y irreprensibles o libre de acusación. Este es el propósito nuestro. Y tenemos que subrayar que, bueno, fuera de Cristo no hay esa posibilidad. Fuera de Cristo sin reconciliación, nadie va a aprobar el ser presentado ante Dios. En Cristo seremos declarados santos sin mancha, seremos libres de acusación, pero fuera de Cristo es para abajo que uno va, para la condenación como enemigo. Entonces, este es el propósito de la reconciliación, y vemos otras expresiones futuras de la santidad. Por ejemplo, en el 1:12, al final del 11, dice, en el 12, sí, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios, ¿no? Está hablando de esa herencia de los santos bien. Está hablando de la esperanza guardada para los creyentes en el 1:5, y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, esto es lo que está diciendo en el 1:22 en la segunda parte. Y
Entonces está la necesidad, la grandeza de la reconciliación, el propósito de la reconciliación y también el camino del reconciliado. El camino del reconciliado, vemos esto en el 1.23, en la primera parte en particular. Que si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, aquí dice, bueno, sois reconciliados para ser presentados, pero eso es si es que seguís. Ahora, Pablo podría expresar duda, como en Gálatas, por ejemplo, tan pronto os habéis apartado para seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, pero aquí no parece que le esté expresando duda. Creo que en el contexto que él está expresando realmente una certeza, una convicción de que sí, ellos continuarán, dice en el 2.5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces parece que la mayoría estaban firmes en la fe, no obstante, Pablo les da la advertencia, por ejemplo, lo que estaba sucediendo, las falsas enseñanzas, para que ellos no se dejarían llevar por ninguna falsa enseñanza. Pero aún así, es real la condición, si permanecéis, ¿no? Es real la condición. Entonces, si es real la condición, la pregunta es, ¿qué significa? Si es que permanecéis, ¿qué es la implicación entonces en este caso? Algún comentarista lo explica bien, y yo voy a leer, se llama Calvo Simón, dice, esta advertencia, junto con muchas otras similares, presenta la dimensión de la responsabilidad humana en la descripción bíblica de la salvación final. Dios, en efecto, por su gracia y a través de su Espíritu, obra para preservar a su pueblo de modo que sea vindicado en el juicio, pero al mismo tiempo el pueblo de Dios es responsable de perseverar en su fe si espera ver esa vindicación. O sea, Dios guarda a todos sus hijos. Todo aquel que ha creído, como dice en Juan 3:16, tiene vida eterna. Si creéis, tienes esta seguridad. Juan 10:28, nadie puede tratar a las ovejas, a los hijos de Dios, de la mano del Padre. Somos guardados, tenemos esta certeza. Juan Filipenses 1:6, la obra que Dios empezó la terminará. Entonces, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, la salvación es completa, es eterna, es final. Cada hijo de Dios va a ver a Dios, va a estar en Cristo y aceptado ante el Padre. Ahora, esto es el lado de Dios. Dios quien conoce todas las cosas. Nosotros no conocemos todas las cosas. No tengo máquina de rayo X para leer el alma de cada uno. No lo sé, no lo sabes tú tampoco. Lo que sí tenemos es esta promesa y esta certeza, y podemos tener completa confianza en que tenemos seguridad de salvación en base a la promesa de Dios. A la vez está la evidencia en la vida del creyente. Cada hijo de Dios, sí o sí, no es optativo, permanece en los caminos del Señor. Dice también de manera semejante en Mateo 10:22, más de lo mismo, y seréis aborrecidos de todos por causa del nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿qué está diciendo Pablo entonces? Está diciendo como en Juan, está el 10:28, que el Padre no deja que nadie va a arrebatar las ovejas de su mano, pero dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz. Todo creyente verdadero permanece hasta el fin. Ahora,
permanecer no significa perfección. Estamos en una batalla espiritual y caemos. Y a veces la caída está fea. Vemos esto y lo he subrayado en algunas instancias. Vemos la batalla espiritual en el capítulo 3 en particular, explicada mediante la analogía de hacer morir o quitarse y luego revestirse. Como quitarse la ropa vieja, la ropa sucia al final del día. En la batalla espiritual es a través del día. Me he enojado, lo quito y pongo paciencia para reemplazar el enojo. Así es la batalla espiritual. Pero el creyente se mantiene y va a continuar hasta el fin. Entonces Pablo no está diciendo que esté en medio de la salvación, de ninguna manera. Está diciendo que es el fruto, evidencia de fe. Lo explica en este lenguaje en el 1.5, pero 1.6. Y lleva fruto y crece. El permanecer es fruto, es evidencia de la conversión genuina. Los versículos que quizás en poco espacio en la Biblia lo explican de mejor manera, Efesios 2, 8 al 10, somos salvos por la fe, no por las obras, pero luego en el 10 dice, para obras, ¿no? El Señor salva no por lo que hacemos, pero nos ha salvado para algo, como dice ahora antes, para ser presentado santo, sin mancha, irreprensible, y reconociendo ese estado de enemistad, el pecado que ha colgado a Cristo en la cruz. Pues qué más podríamos desear que vivir para el Señor. Esto es lo que Dios produce entonces en los hijos, como dice Martín Lutero, pero otros reformadores también. Somos salvos por la fe solamente, pero la fe que salva nunca está sola. Está el fruto, la evidencia de la salvación. Bueno, volviendo al contexto, ¿por qué estaba diciendo Pablo estas cosas? Bueno, venían con la salvación por obras, venían con estas revelaciones místicas, angelicales. Dice en el 18, creo que he hecho referencia a este versículo en cada predicación: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. No dejéis que os descalifiquen, no dejéis el camino estrecho verdadero de la reconciliación para buscar otro donde no hay reconciliación. No vayáis buscando saciedad espiritual donde no la hay. Solo hay reconciliación en Cristo Jesús. Entonces, permanecer en la fe. Y dice que permanezcan, usando luego descriptores o analogías de construcción. Permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces, el fundamento del Evangelio, la fe y su contenido, que es en su esencia Cristo muerto y resucitado, permanecer ahí. Está el fundamento y vosotros, la Escritura, no os movéis para otro sitio. El fundamento de todo es Cristo Jesús. No hay otra reconciliación, no hay otro fundamento. Les dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio, dejaros hasta ahí. Solo en Cristo está la salvación, la reconciliación. Tenemos la exclusividad, luego comunicada más bien en el último punto. Vemos la exclusividad de la reconciliación. Pablo dice, como lo habéis oído, como está predicado en toda la creación, y también pues acerca de lo cual yo soy ministro. O sea, eso no se encuentra en ningún otro sitio. Justo antes, en el 20, por medio de reconciliar consigo todas las cosas, en
En el 2.8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Si no es según Cristo, promete mucho, pero está vacío, no te va a llenar, no vas a estar reconciliado. Ellos lo habían conocido, lo estaban diciendo que no se desquitarían de este fundamento. Uno hace pensar también en la casa sobre la roca versus sobre la arena. Estás sobre la roca, no te muevas para ponerte sobre la arena. No hay otro fundamento que Cristo Jesús. Permanecéis fundados y firmes sin moveros. Entonces vemos en este pasaje la necesidad, la grandeza de la reconciliación, su propósito, también que es el único camino del reconciliado, lo que es el único camino del reconciliado y por lo tanto estemos mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante permanece en el Evangelio y no de nueva ley. Si vamos a captar todo el pasaje, la esencia de ello, mirando hacia adelante permanece en el Evangelio y no de nueva ley. El enemigo es muy sutil. Puede que venga de frente con una falsa enseñanza. Una popular del día de hoy es el dinero. Que uno se deje entonces mover del fundamento del Evangelio por esa atracción del dinero, el Evangelio de la prosperidad. Otra cosa, que por afán del dinero se empiece a hacer excusas acerca de Dios, el Evangelio no fue frontal, por decirlo así, se usó el dinero. Podría ser que una joven deseando atención y amor encuentre a un chico que le ha dado esa atención, es bonito, y que dejando los consejos de la iglesia, de sus padres, si son creyentes, vayan y se dejen atraer. Que bueno, también parte del engaño podría ser algo como, bueno, dice que es creyente, pero es una creencia popular, ¿no? De mi propio Dios, que soy bueno por mis propios términos y vivo para mi placer, que no tiene nada que ver con el Evangelio. Y que de esta manera se desplazca el único fundamento y que vaya entonces dejando los caminos del Señor. Ahora está diciendo, no os dejéis mover del único fundamento. En el capítulo 3, esta analogía cabría debajo del 3.5, haced mover por lo terrenal vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y entonces, ¿cuál es la solución de revestirse en esta analogía? Bueno, confiar en Dios, esperar en Dios, hacer las cosas a la manera del Señor, esperando a un joven creyente, firme en la fe, darle el consejo de lo que es la iglesia, los padres de uno en esta situación. Entonces, mediante el flanqueo se derrumba, se quita, se mueve del único fundamento. Pero no es solo para los jóvenes. Si usamos la misma analogía de amor, el descontentamiento en una pareja o el cansarse después de años de ser soltero y la solitud, entonces cause en uno excusas. Esto es en el rincón de las relaciones amorosas, pero Satanás tiene muchas artimañas. Y lo que nos está diciendo el pasaje es que no esté mirando hacia adelante, hacia el ser presentado en Cristo Jesús ante Dios,
el único reconciliador, y que a la luz de ello permanezca en medio de todas las dificultades, las tentaciones, que uno permanezca en el Evangelio y no se mueva de ahí. No se mueva de ahí, la única esperanza